Señor bendito, queremos agradecerte por tu amor, tu bondad, Señor, tu misericordia. Señor, estamos muy agradecidos por estar en este lugar. No por ser este lugar, no por ser esta iglesia, sino porque tú estás aquí, en medio nuestro. Señor, tú has permitido que podamos estar en este lugar y en este momento queremos rogarte que tú hables a nuestras vidas, hables a nuestros corazones, que tú abras nuestro entendimiento, Señor. Señor, que la palabra que sea compartida sea tu palabra, Señor, no la mía, Señor. Que sea tu palabra, Señor. Tu palabra que es como una espada, tu palabra que transforma vidas, que enseña, que redarguye, que instruye, que corrige, Señor. Que en esta mañana seas tú obrando, Señor, a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. El año pasado estábamos paseando con mi familia por unas tiendas y como ustedes saben, bueno, tal vez no todos, pero tengo 3 hijas, 3 mujeres. Una tiene 10 meses todavía, eso es bueno para mí. Pero las otras 2 ya la mayor tiene 8 y 6 años. Y ustedes saben cómo son los niños cuando caminan con juguetes. Y ellos estaban caminando y como están las películas de moda y todo eso, vieron 2 muñecas que les gustaban. Y ellas miraban y decían, papi, quiero estas muñecas, cómpramelo. Y bueno, yo me acerqué y pregunté. Les dije, no voy a comprar, estoy preguntando. Me acerqué y pregunté el precio y el precio era pues demasiado caro. Y me miran y me dicen, ¿cuánto cuesta? Y les dije, es caro, no voy a poder comprar. Y ellas y estaban un poco tristes. En ese tiempo, gracias a Dios, tuve la oportunidad y el privilegio de ir a Estados Unidos. Y ahí fui a buscar esas muñecas para darles una sorpresa y costaban casi como 90% menos que aquí. Entonces dije, bueno, voy a aprovechar y compré las muñecas, las puse en mi maleta y cuando llegué, ya saben lo que dicen los niños es, ¿qué me lo has traído? Yo les dije, hola. Y ellas me dicen, ¿qué me lo has traído? No, y les digo, es una sorpresa, tranquilas, está ahí en la maleta su sorpresa. Y ellas miraban la maleta y cuando yo iba a abrir la maleta, ellas miraban, yo les dije, vayan a su cuarto. Y ellas, ay, ¿qué me ha traído el papá? Y les dije, les voy a dar en Navidad su regalo. ¿No? Si no iba a comprar otros regalos, no me comprendía. Pero ellas estaban mirando la maleta, sabiendo que en la maleta había algo para ellas. Y todo el transcurso del tiempo que estaban esperando, ellas han pasado dificultades, tentaciones. Ellas miraban la maleta y tenían la tentación de abrirla, pero como su papá es un poco más inteligente que ellas, le puso un candado. Ellas pasaban por la misma tienda y miraban las muñecas y me miraban como diciéndome, son estas, ¿no? Y así una serie de cosas, hasta que llegó el momento que abrieron el regalo y era lo que ellas estaban esperando. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida nos pasa algo similar? Hemos comenzado la vida cristiana y el Señor nos ha prometido algo. El Señor te ha hablado y te ha prometido algo en especial. Pero al mismo tiempo, ese regalo está guardado en la eternidad. Y en esta vida pasamos tentaciones, pasamos pruebas, pasamos dificultades, pero tenemos que saber que esa esperanza está guardada en Cristo. Eso es lo que quiero compartirles en esta mañana, invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Corintios, capítulo 1. Y vamos a ver en especial los versos 3 al 8. El título de esta enseñanza es Una obra sin igual. Dice así la palabra de Dios: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros,
por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo Jesús, la obra de Dios en nuestras vidas es segura y completa. En Cristo Jesús, la obra de Dios en nuestras vidas está segura y completa. Quisiera tocar 3 puntos en esta mañana, en esta tarde, perdón. El primero es el favor y su resultado. Hace unas semanas atrás compartía nuestro pastor Jorge con respecto a estos versos y daba una introducción a esta carta, dónde estaba situada esta iglesia, qué era Corintios, cómo era la ciudad. Nosotros sabemos que Corintios era una ciudad que era muy poblada, y al ser poblada tenía muchos recursos, y al mismo tiempo dentro de esa ciudad había mucho pecado. Por ejemplo, había un templo que tenía 1000 prostitutas y habían cosas así. Pero al mismo tiempo la iglesia estaba comenzando a levantarse fuerte. No era fácil vivir en esa ciudad, había mucha tentación. Y Pablo escribe a esta iglesia. Y el primer punto que vamos a ver es el favor y su resultado. Dice: gracia y paz a vosotros. A veces los cristianos nos saludamos de esa forma, ¿se han dado cuenta? Parece un saludo, en vez de decir hola hermano, decimos paz. A veces, y no es por criticar, pero estamos comprendiendo la magnitud de esas dos palabras. ¿Por qué el apóstol ha puesto gracia y paz? ¿Es porque sonaba bonito? ¿Es porque es el saludo de Pablo? ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios al decir gracia y paz? En esas dos palabras tan simples pero tan complejas está reflejado toda la obra de Dios. Gracia es el favor inmerecido, es el regalo que Dios nos ha dado a nosotros. Es lo que encierra el amor de Dios y que se ha manifestado en nosotros. Si estamos aquí, hermanos, es por gracia. Si tú estás aquí, es por gracia de Dios. Dios nos ha dado algo que no merecíamos. ¿Qué es lo que merecíamos nosotros? La muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Y por qué estamos aquí? ¿Por qué es que podemos cantar? ¿Por qué podemos alabar? Es porque Dios nos ha dado algo que nosotros no merecíamos, y es su gracia, la gracia de Dios. Paz es el resultado de eso, es el fruto de haber recibido la gracia de Dios, es el conjunto de beneficios que emanan de ese amor, gracia y paz. Si nos ponemos a pensar, todos nosotros estábamos en guerra contra Dios, éramos sus enemigos. La palabra dice claramente que éramos sus enemigos. Pónganse a pensar, de todas las personas que conozcan, de todo lo que puedan imaginar, ¿cuál creen que sería su peor enemigo? Tal vez en el colegio los niños siempre hay uno bajito y hay uno alto. Me acuerdo que yo hasta segundo, bueno, ahora que sería tercero, ¿no? cuarto de secundaria, pues en mis tiempos era segundo medio, era el tercero de la fila. Ustedes saben que hacen formar por tamaño. Yo era el tercero ahí. Tal vez mi peor enemigo era el más alto, el abusón del curso.
siempre nosotros tenemos miedo a algo, temor a algo. Jesús decía, ¿a quién van a tener miedo? ¿Al que te puede quitar la vida? ¿O aquel que después de quitártela te puede mandar al infierno? ¿A quién se estaba refiriendo? A Dios, a su Padre. Personalmente, yo no quisiera tener a Dios como enemigo. Y desaparezco. Pero la gracia ha venido a nosotros, nos ha rescatado, y el fruto de esa gracia es que hoy podemos estar ante su presencia y no ser pulverizados. Hoy puedes estar en este lugar alabando y adorando y estar vivo. ¿Cuál es la diferencia con el Antiguo Testamento? ¿Cuál es la diferencia con los sumos sacerdotes que tenían que entrar atados? Porque si entraban a la presencia de Dios con una mancha o un pecado, morían instantáneamente y tenían que jalarlos. Tú en este momento te consideras suficientemente santo como para entrar a su presencia y seguir vivo. Yo no. Si estuviéramos en ese tiempo, yo no entraría, porque sé que instantáneamente moriría. Pero ¿cómo puedo estar parado en este lugar y hablando la palabra de Dios y seguir vivo? Es por gracia. Es porque Dios ya no me mira a mí, está mirando a su Hijo y está viendo a su Hijo santo. Y puedo estar en este lugar vivo. Y tú puedes estar sentado, sentada, escuchando esta palabra. Porque ahora tienes paz, paz para con Dios. Gracia y paz a vosotros. ¿De quién? De Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. ¿Qué forma más hermosa en la que el apóstol y que la palabra de Dios nos enseña esto? Gracia y paz a vosotros, de Dios. No es de cualquier persona, no es del pastor, no es de tus papás, es de Dios, nuestro Padre. Aquel con el que éramos enemigo, ahora podemos llamarle Padre, nuestro Padre. Y del Señor Jesucristo. Qué hermosas palabras. Es algo que debemos recordar siempre. Y que ese saludo que nosotros damos de decir paz, hermano, que Dios te bendiga, que Dios te dé gracia, ahora podamos hacerlo con entendimiento, tanto al decir como al recibir. Si una persona viene y te dice, hermano, paz, no es, sí, hermano, todo está bien, todo está tranquilo, paz y amor. No, sino es decir, amén. Aunque estoy en tantos problemas, mi peor problema ha sido resuelto. Ahora tengo paz con Dios. Lo demás va a pasar, hermanos. Este mundo es listo. Ya ha pasado un mes de este año, ¿quién se ha dado cuenta? Así va a pasar la vida. Pero la eternidad va a ser eterna. Gracia y paz. Gracia y paz a nosotros. Continúa hablando. Y a veces nuestra Biblia se podría decir, perjudicar un poco al estudio de la palabra porque tiene subtítulos. Y a veces no nos deja, pensamos que está hablando de otra cosa. Pero si quitamos ese subtítulo, el apóstol continúa. Y en este momento irrumpe y comienza a expresar su alabanza a Dios. Y dice, gracias doy a mi Dios siempre. Gracias doy a mi Dios siempre. Y vamos a ver el segundo punto, que es el mediador. Dice, gracias doy a mi Dios siempre. ¿Por quién? Por vosotros.
por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La gracia que recibimos de parte de Dios es por un medio, que es Cristo Jesús. Cristo es el que ha traído esa gracia a nosotros. Cristo es el que ha traído, es el portador, es el mediador que ha traído a nosotros. Y es muy interesante, hermanos, cómo la palabra de Dios nos está hablando. Si nos damos cuenta y somos un poco observativos, en el verso 3 dice el Señor Jesucristo, pero el verso 4 dice Cristo Jesús. ¿Cuál es la diferencia? Es que Pablo no quería ser repetitivo. Es que él ha agarrado y ha dicho, no, mucho Jesucristo, Jesucristo, le pondré Cristo Jesús, le pondré Cristo para que sea un poco más divertido, para que vean. No, hermanos. Cada palabra que está en este libro tiene un significado y un motivo por el cual está aquí. ¿Por qué dice que la gracia nos ha sido dada en Cristo Jesús? ¿Qué es Cristo? ¿Por qué? ¿Estamos hablando de la misma persona o no? Sí, estamos hablando del Hijo de Dios. Pero al decir Cristo, se está refiriendo al Mesías, al comunicador, al mediador de Dios. Y al decir Jesús, está diciendo que es el hombre que ha traído la salvación de Dios. Entonces, lo que está diciendo, gracia de Dios, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo, en el mediador, en el que ha traído, y en Jesús, el que ha venido del cielo, se ha hecho como nosotros. La obra de Dios es completa. La obra de Dios es perfecta, hermanos. En Cristo Jesús. Cristo el mediador. Jesús el que trae la salvación. El que se ha hecho hombre. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros. De aquí hay una enseñanza linda para todos. Cada cuanto oramos por los demás. Cada cuanto damos gracias a Dios por nuestros hermanos. Siempre. Damos gracias a Dios por todos. ¿Cómo damos las gracias? Señor, gracias por este hermano. Gracias por esta hermana. Señor, gracias porque se ha sentado en otro lado, lejos de mí. Señor, gracias porque yo vengo a la segunda y él a la primera. ¿Cómo damos gracias? ¿Cuál es nuestra forma de dar gracias a Dios por las personas? Le decimos gracias. Porque de la misma forma que le ha salvado a él, a ella, me ha salvado a mí. Siempre, siempre por vosotros. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Y esto es algo muy característico de Pablo, y en otros libros también pone mucho este énfasis cuando pone esa palabra en Él. Así como les decía y les contaba al principio la historia de mis hijas, ¿dónde estaba el regalo? En la maleta. No estaba en mí, estaba en la maleta. ¿Dónde está toda nuestra riqueza? ¿Dónde está tu bendición? ¿Dónde está la gracia? En ti. En Cristo. Está en Él. Él es nuestra esperanza, hermanos. Hemos sido enriquecidos en Él. Él nos ha dado todas las riquezas de la gracia, de la sabiduría. Wow, hermanos.
podemos entender todas estas cosas. Que en Cristo fuiste enriquecido. Y no estamos hablando de esta riqueza, sino de la riqueza de la gracia de Dios, de todo entendimiento, en toda palabra y en toda ciencia. En otra versión, en la Biblia de las Américas, dice, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Wow, qué lindo lo que habla Pablo y lo que dice la palabra de Dios. Nos está diciendo: doy gracias a Dios, doy gracias a Dios por la gracia de Dios que ha sido dada a ustedes. La gracia de Dios no es cualquier gracia, hermanos, no es cualquier regalo, no es cualquier riqueza, es la gracia y la riqueza de Dios que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Que no os falte ningún don, que no os falte ningún don. Nosotros sabemos que la iglesia de Corintios era rica en dones, y eso es lo que vamos a estudiar más adelante. Si ustedes leen los capítulos 12, 13 y 14, habla todo sobre los dones espirituales, y está hablando de todos los dones que pueda haber, el propósito de los dones. Si ustedes entraban a una iglesia, y a la iglesia de Corintios, ¿cómo era? Y esta es la figura más o menos para tener en cuenta. Entrábamos y habían hermanos que estaban profetizando, había hermanos que estaban hablando en lenguas, había hermanos que estaban interpretando, que estaban sanando, que estaban dando palabra de ciencia, y todo. Era una iglesia rica en dones. Todos, imagínense entrar así todos, entrar y que te den una profecía, que oren por ti. Era una iglesia que muchos anhelamos tener. Y es interesante que en el primer capítulo habla sobre esto, y dice: no les falta ningún don. A los que estamos aquí, ¿nos falta algún don? Tal vez se ponen a pensar, y algunos hasta decir creo que no tengo ningún don. El único don que tengo es el que está sentado a mi lado, pero después no sé cuál más. Y dice que el Señor no les va a faltar ningún don. Pero había un problema principal en esta iglesia, y era que al tener tantos dones había mucho desorden. Si uno entraba, no sabía lo que estaba pasando, no sabía si sentarse, si pararse, si cantar, si orar, porque todos estaban practicando sus dones al mismo tiempo. Entonces, un resumen de esta carta, lo que está haciendo Pablo es decir: hermanos, un ratito, a ver, atención, tomen asiento, ¿sí? Todos tranquilos, muy bien. Vamos a hacerlo de manera, y vamos a hacerlo con amor. Y les comienza a hablar, y les dice: pónganse a pensar, Dios les ha dado la gracia, y el resultado de eso es que ahora tienen paz. Todo eso ha venido a través de Cristo, de Jesús, y Él les ha dado todas las riquezas. ¿Hay algo que les falta? ¿Hay algo más que quisieran pedirle a Dios?
¿Qué más les falta? Ya lo tienes todo, hermano. Pero, ¿y esto? No, repito, volveremos a explicar. Todo lo que tú tienes, la gracia, la sabiduría, la ciencia, la palabra, los dones, están en Cristo. ¿A Cristo le falta algo? Entonces, ¿a ti te falta algo? Si tú estás en Cristo, tienes todo. Ahora podemos entender porque más adelante y en otras cartas Pablo dice: lo tengo todo por basura. Y déjenme decir que esa palabra basura es muy educada en nuestras vidas, porque en el original se podría decir de una forma suave, y perdón por la expresión, es todo lo tengo por estiércol, con tal de haber ganado a Cristo. Si comprendemos que tenemos a Cristo y estamos en Él, hermanos, no nos falta nada. Lo tenemos todo. Y todo lo que tenemos nosotros por nuestras fuerzas es basura a comparación de Cristo. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios, y es lo que Pablo nos está animando a ver en estos versos, y nos dice: si tú estás en Él, lo tienes todo. ¿Para qué vas a desear cosas en este mundo que se va a acabar, que el polvo lo va a destruir, que las polillas se lo van a comer? Si tú lo tienes, si tienes a Cristo y estás en Él, lo tienes todo. Y no nos falta absolutamente nada. Y es muy interesante los verbos que utiliza la palabra de Dios. Y si hemos leído con atención, y si volvemos a ver rápidamente los primeros versos, dice: gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Está hablando en un tiempo presente. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada, tiempo pasado, en Cristo Jesús. Antes que yo naciera, Cristo ya me ha dado su gracia. Que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis, pasado, enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta. Interesante. En ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesús. Qué lindo. Podemos ver que la obra de Dios en nuestras vidas está segura y completa, porque está en Cristo. Cristo siempre ha existido, es el eterno, y en Él todo ya está cumplido. Pero hermanos, tal vez alguno se pregunta y pueda llegar a decir: ¿y lo que estamos viviendo ahora? Yo no veo el resultado de esa gracia, yo no veo el resultado de los dones. Tal vez algunos se puedan sentir hasta pobres espiritualmente. Puede haber dolor, puede haber enfermedad, te pueden decepcionar, puedes decepcionar, y pueden pasar muchas cosas en esta vida. Pero hay una cosa que tienes que saber: en Cristo tú ya has recibido la gracia de Dios, ha sido confirmado en nosotros, y estamos esperando ver ese día glorioso donde vamos a ver la manifestación completa de todo esto. Esa es nuestra esperanza. Es como el ejemplo que les daba. He traído los regalos, estaban ahí en mi cuarto, estaban en la maleta con candado. Las chicas sabían que estaba ahí. Ha sido más de un mes difícil para ellas.
Pónganse a pensar, qué padre tan malo, ¿no? Pobres hijas ahí, teniendo ahí sus juguetes y no dejarles que lo toquen, ¿no? Y estar mirando ahí y decir, ¿cuándo? Pero sí está ahí. Y me acuerdo, cuando yo era niño, esto, no les cuento a mis hijas porque me pueden hacer lo mismo. Pero me acuerdo una Navidad, mi papá agarró y me dijo, ya, vamos a ir a comprar tus juguetes. Y compramos todos mis regalos de Navidad, ¿no? Estaban ahí los regalos puestos, eran las 2 de la tarde del 24, yo mirando los regalos, desesperado, nunca pasaba la hora, era el día más largo, pareciera que el sol se hubiera vuelto a detener, que alguien ha dado. Llegó las 10 de la noche y yo ya no aguantaba más, estaba como todo un niño desesperado por ver su juguete y le decía a mi papá, déjame abrir. Decía, no, espera. Teníamos la costumbre de abrir a las 12. Llegó a las 10:30, 11, y yo ya fui donde mi papá y le dije, papi, yo ya sé lo que es. Así que, ¿qué chiste tiene esperar a las 12 para abrir el regalo? Mejor lo abro ahora y listo. Y me mira y se sonríe. Y a veces nosotros así estamos con Dios. Señor, pero tú has prometido que ya se va a terminar esta enfermedad, este problema, esto. Sé que un día va a llegar donde no va a haber dolor, sufrimiento, donde va a reinar la paz, el amor. Ese día va a llegar, hermanos, que vamos a abrir ese regalo en Cristo Jesús. En Cristo está ese regalo y nosotros tenemos que vivir esperanzados en ese momento. Esta vida duele, hermanos, duele. El Señor no ha prometido que no va a haber dolor, que no va a haber sufrimiento, más bien ha prometido que lo va a haber. Y en este mundo tendrán aflicciones, tendrán dolores, pero sepan que yo he vencido y que no van a estar solos. Yo voy a estar con ustedes. En Cristo, hermanos, podemos vivir esta vida tan dura, tan difícil, porque estamos en Él y tenemos todo. Lo tenemos todo. En Cristo Jesús, la obra de Dios en nuestras vidas está segura y completa. El tercer punto y último es hasta el final. Veamos el verso 8. El cual también os confirmará hasta el... ¿Están con sus Biblias, hermanos? Que dice hasta el fin. Wow. Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Wow. El cual también nos confirmará hasta el fin. ¿Cuándo es el fin? ¿Hay fin? En Dios no hay fin, hermanos. Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Hasta cuándo nos va a confirmar el Señor? Siempre vas a ser su hijo, siempre vas a ser su hija. Es lo que está diciendo la palabra. El cual os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles. ¿Qué es irreprensible? Es una persona a la que nadie puede acusar o encausar ante los tribunales. Si estamos delante de Dios, Dios como el juez y nosotros esperando el juicio. Y me voy a poner como ejemplo. Yo estoy delante de Dios en el juicio. El Señor va a agarrar, me va a mostrar todo lo que he hecho, todo lo que he pensado, todo lo que he dicho. Entonces yo podría ver y decir que soy irreprensible,
Podrían haber muchas personas, y tal vez muchos de ustedes, que podrían estar diciendo ahí: ay, Oscar, esto, que me ha mirado, no me ha mirado, me ha dicho, no me ha dicho, me ha saludado, no me ha saludado, ha dicho esto, no ha dicho esto, que... muchas cosas. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Para que seáis irreprensibles. Es decir, que cuando tú estés delante de Dios y estés expuesto ante Él, nadie va a poder acusarte delante de Él. ¿Por qué? Porque estás en Cristo. Porque ha habido un intercambio, un glorioso intercambio entre tú y Él. Todos tus pecados, todo lo que tú has hecho en esta vida, aún los que vas a cometer, el Señor los ha llevado en la cruz. Y todo lo que el Señor ha hecho en este mundo, la justicia, su santidad, te lo da a ti. Entonces, cuando Dios te está mirando a ti, ¿a quién está viendo? A Cristo, porque Él te ha dado a ti su obra. Y ahora delante de Dios puedes ser santo e irreprensible, justo y sin mancha. No por obras, por gracia. Por gracia. Por gracia sois salvos. Por gracia, hermanos. Por gracia es que podemos esperar ese día que estemos ante el tribunal de Dios y ser declarados irreprensibles. Qué glorioso día, hermanos. ¿Y saben qué? ¿Qué es lo más glorioso? Que ese día lo estamos viviendo en este momento. Ese día lo estás viviendo en este preciso momento. Dios te está mirando a ti, pero está mirando a su Hijo. Y no ve pecado, no ve falta, no ve mancha. Porque está viendo a su Hijo. Por gracia. Deja de pensar de ti como un pecador. ¿Por qué sigues pensando de ti? ¿Por qué sigues pensando de los demás de una forma equivocada? ¿Por qué seguimos acusando? ¿Por qué seguimos reprochándonos? Fallamos y decimos: yo no sirvo para esto. Es verdad, tú no sirves. Yo no sirvo para ser cristianos, hermano. Ha habido muchas veces que yo he querido dejar de ser cristiano. Y no les estoy hablando de hace 10 años, les hablo de hace 2, 3 semanas. Si por mí fuera, no estaría aquí. Pero en Cristo no puedo estar parado en este lugar. Porque Él me ve de una forma muy diferente. Él ve a su Hijo. Cuando tú te ves al espejo, ¿a quién ves? Cuando tú te miras a ti mismo, ¿quién ves? Cuando tú ves a la persona que está cerca tuya, ¿cómo la ves? ¿Con los mismos ojos? ¿O con los ojos de Cristo, con los ojos de Dios? El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Permítanme leer este verso más, que dice: fiel es ¿quién? Dios. Es el único fiel, hermanos. Es el único fiel. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Todo lo que el Señor ha hecho tiene un propósito específico, y es que tú puedas tener comunión con Él. ¿Y de qué forma? Por gracia. Que seamos irreprensibles delante. Cristo Jesús, la obra de Dios en nuestras vidas está segura.
la obra de Dios. Aquel que empezó la obra, ¿qué va a hacer? Él es fiel para terminar, hermanos. Si tú estás aquí, Dios ha empezado una obra en tu vida, tenlo por seguro que Él la va a terminar. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que adoramos. Es el Dios al cual alabamos y cantamos. Ese es el Dios por el cual tú puedes estar aquí, sentado y dándole gracias. Porque fiel es nuestro Dios. En Cristo Jesús, la obra de Dios en nuestras vidas está segura y completa. Pongámonos de pie, hermanos. Así como les contaba y les decías, ¿cómo estás tú en este momento? ¿Cómo estás mirando esa maleta? ¿Cómo estás mirando ese regalo? ¿Cómo estás mirando tu vida? La palabra de Dios nos enseña, así como hemos cantado, así como hemos leído, es que tú aprendas a mirarte y a mirar a los demás como Dios lo hace. Hermanos, ¿tenemos fallas? Tenemos fallas. Alguien dijo algo que me gustó mucho: no critiques a los demás porque pecan diferente que tú. Delante de Dios todos somos pecadores. Tú y yo. Yo no soy mejor que tú. Tal vez tú deberías estar aquí. Es verdad. Yo no sé por qué estoy parado aquí. Solo es la gracia de Dios que Él me ha encomendado a hacerlo. Es por gracia. La vida cristiana es por gracia, de principio a fin. Yo quiero animarte en esta mañana, que puedas ver tu vida de una forma diferente, que puedas ver la obra de Dios en tu vida de una forma diferente. Vamos a ver. Señor, qué hermoso eres. Señor, al ver mi vida, todo lo que he hecho, todo lo que no he hecho, todo lo que he dicho, lo que he pensado, y al leer tu palabra, que tú dices que voy a estar un día delante de ti, irreprensible, no me queda más que decirte gracias. No me queda más que alabarte y adorarte. Porque tú has hecho tu obra en mi vida. Tú me has dado gracia y paz. Señor, te pido que tú me ayudes a ver como tú ves. Señor, y esperamos ese glorioso día en que esa maleta va a ser abierta y vamos a disfrutar de ti por la eternidad. Que no hay mejor regalo. Gracias. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.
Gracia y paz a ustedes, hermanos.